¿Se ve, verdad, Alicia? Sí, Rudy, se ve, puede comenzar. Ya. Bueno, empezando, yo escogí la diabetes. Un diagnóstico en la diabetes inicialmente sería una breve definición, que la diabetes es una enfermedad en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Eso debido a la baja producción de insulina en el páncreas, el cual se encarga del control de los niveles de azúcar en el cuerpo. Para pronosticar o más bien dar un diagnóstico de este, se realizan los siguientes exámenes, que sería uno, un análisis de orina para mostrar los niveles altos que hay o no hay en la sangre, y si el nivel de azúcar es superior a los 200 mg sobre dl o 11.1 miligramos de mol sobre litro, significa que la persona tiene diabetes. Pero para complementar esto se realizan exámenes de sangre, como el de la glucemia en ayunas. Este ayuda a diagnosticar la diabetes, o más bien si el nivel de glucosa en ayunas es de 126 mg sobre dl. Después, si los niveles de azúcar en la sangre es de 100 a 125 mg sobre dl, se denomina alteración de la glucosa o prediabetes. Y estos vendrían siendo factores de riesgo que indicarían una diabetes de tipo 2. Después se realiza un examen de hemoglobina A1C, donde indica que lo normal es menos de 5.7%. La prediabetes comienza entre un 5.7% y 6.4%, y la diabetes en sí se mediría a partir de lo que es el 6.5% a lo más alto. Después se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral, en donde se diagnostica la diabetes si el nivel de glucosa es de 200 mg sobre dl, y luego de 2 horas se toma una bebida azucarada especial de 75 gramos, y esta prueba se usa con mayor frecuencia para diagnosticar la diabetes de tipo 2. Después, las pruebas para diagnosticar la diabetes tipo 2 en personas que no presentan síntomas se recomendarían para niños con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo para padecer diabetes. Esto sería a partir de la edad de 10 años y se repite cada 3 años. Después, en adultos mayores o adultos con sobrepeso, donde su índice de masa corporal es de 25 o superior a este. Después, en mujeres con sobrepeso que tienen otros factores de riesgo como la presión arterial alta o que están en estado de gestación. Después, en adultos de 45 años se repiten unas pruebas cada 3 años, o a una edad más temprana si la persona tiene factores de riesgo. Y aquí hay algunas imágenes donde puede detallar uno del pronóstico, donde va un adulto al médico, después los tipos de exámenes que se hacen en la sangre y en la orina. Después, los pronósticos o etapas de la diabetes. Esto dependen de los resultados que se hayan realizado previamente. La diabetes se dividiría en prediabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 y por último la diabetes gestacional. La prediabetes sería una señal de advertencia de que nosotros estamos llegando a un riesgo de contraer diabetes tipo 2. Esto indicaría que el nivel de azúcar en la sangre es más alto de lo normal. La prediabetes también se la conoce como tolerancia alterada a la glucosa o alteración de la glucosa en ayunas. La mayoría de las personas llegan a tener
diabetes tipo 2 primero, o más bien que llegan a tener diabetes tipo 2, tienen prediabetes antes. Después la diabetes tipo 2, que ocurre cuando el organismo no puede usar la insulina de manera correcta. Y con el tiempo el páncreas no puede producir suficiente insulina, lo cual derivaría a la diabetes tipo 1. Y es cuando sucede que el páncreas deja de producir la insulina, y para ese tipo de diabetes no hay una cura, o más bien no hay tratamiento, pero las personas pueden vivir una vida larga o normal, dependiendo del tipo de control y si la persona se cuida. Después, por último, la diabetes gestacional. Esta solo se da en mujeres en estado de gestación, debido a que su nivel de azúcar se vuelve demasiado alto. Por lo general, esto se normaliza después del nacimiento del bebé, pero las mujeres que sufrieron esta diabetes gestacional, por lo general son más propensas a sufrir una diabetes de tipo 2 en el futuro. Pero también es posible prevenirlo esto manteniendo un peso saludable, comiendo alimentos saludables y aumentando la actividad física en las mujeres. Aquí hay algunas imágenes, vemos a una persona con sobrepeso y algunos factores de riesgo como la obesidad. Después, aquí abajito tenemos una imagen de la diabetes gestacional de las mujeres y el control que estas deben tener. Después, su cronosidad. La diabetes es una enfermedad crónica debido a su larga duración que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Aquí se ve. Después, la incapacidad. Estos vendrían siendo los síntomas o signos que se presentaría. Entre estos están la fatiga debido al aumento de la glucosa en la sangre. Se deteriora la capacidad del cuerpo de cubrir las necesidades energéticas. Después tenemos la pérdida de peso debido a que se pierde glucosa por micción. Micción sería ir al baño o orinar frecuentemente, ocasionando que se pierdan calorías. Después, la visión borrosa, donde los altos niveles de glucosa en la sangre extraen líquido de los cristalinos de los ojos, afectando en la capacidad focal de los mismos. Después, llagas de lenta curación o infecciones frecuentes debido a los altos niveles de glucosa en la sangre, que provocan un flujo sanguíneo deficiente, lo cual dificulta el proceso de curación natural que tenemos en el cuerpo. Después, un hormigueo en manos y pies, donde el exceso de glucosa en la sangre afecta al funcionamiento normal de los nervios. Y por último, tenemos unas encías rojas inflamadas y sensibles. Esto debido a que la diabetes puede debilitar la capacidad del cuerpo de combatir los gérmenes, lo cual aumentaría el riesgo de una infección en las encías y generar la pérdida de dientes, llagas o ampollas de pus dentro de la boca. Como vemos aquí, es un ciclo de los síntomas que manifiesta, como lo dije, el hormigueo en manos y pies, la fatiga, la pérdida de peso, en algunas ocasiones el aumento del hambre, somnolencia, después una sed muy frecuente, y por último tenemos la muerte. Y esto depende del tipo de diabetes que el paciente tenga y el control de la enfermedad y si el paciente sigue las recomendaciones para evitar que su cuadro clínico se agrave. Pero las personas que sufren la diabetes generalmente mueren por un infarto del miocardio o por derrame cerebral. Por ello es necesario que el paciente aprenda a vivir con la enfermedad, ya que esta no puede ser curada, pero sí puede ser reversible y controlada. Eso sería todo. Muy bien, Rudy, me gustó
Hasta tus imágenes bien organizadas. Bien. Sí. Continuamos, José Carlos. Don José Carlos hizo su trabajo. Sí, licenciado, me guié de la diapositiva porque no estaba en su video Ya. explicando con... ¿Se puede ver, Liz? Sí, José Carlos, se puede ver. Bueno, yo escogí el VIH. Entre el diagnóstico se puede hacer a través de pruebas de sangre, saliva, y la cual incluyen prueba de antígeno y anticuerpos, análisis de anticuerpos y prueba de ácido nucleico. Esto para saber más exactamente de qué tan rápido puede avanzar esta enfermedad. Entre el pronóstico, esto se da más que todo para saber cuántos años puede tardar en, en avanzar la enfermedad. No es algo exacto que se da, sino una, una idea, por así decirlo. Entre la cronosidad, esto se da más que todo por la vacuna antirretroviral, ya que es la única que puede, la que se puede hacer para poder contrarrestar la enfermedad. Entre la incapacidad, más que todo, debilita el cuerpo y su defensa baja, ya que una otra simple enfermedad me podría matar. Y la muerte, más que todo, se da por falta de tratamiento o cuidado de la misma, ya que si no sigue el tratamiento adecuado, podría llegar a fallecer, ya que esta enfermedad avanza muy rápido en el cuerpo. Esto sería todo. Ya, José Carlos, está bien. Está bien también la forma en la que presentamos, no se preocupe. Nicole, puede compartir sus diapositivas o su tarea. Está bien, Lice. ¿Se ve, Lice? ¿Sí? ¿Se ve tu pantalla? Ya. Historia natural de la sepsis. Como diagnóstico, tenemos acá que es identificar y no subestimar los signos y síntomas. Se debe de realizar pruebas de laboratorio para evaluar el grado de la disfunción orgánica, la hemostasia, los parámetros bioquímicos como la disfunción renal y la falla hepática. También la severidad de la respuesta inflamatoria, un hemograma, pruebas microbiológicas como con hemocultivos de sangre en condiciones aerobias y anaerobias. También pruebas de imagen como radiografías, específicamente en el tórax y una ecografía y un ATC. Acá tenemos una imagen de un paciente con sepsis y signos y síntomas. También en pronóstico puse que esto depende de la rapidez con la que se inicia la administración de los antibióticos y los líquidos, ya que en la sepsis cada hora de retraso aumenta la mortalidad. En una sepsis inicial se dosifica la vancomicina y aminoglucósidos. Estos se ajustan al peso corporal o a la concentración sérica que tiene el cuerpo en ese instante. También se debe de realizar la eliminación del foco de infección, es decir, un desbridamiento quirúrgico de tejidos u órganos que estén infectados. También la retirada de catéteres, que esos catéteres, prótesis o dispositivos implantados, que estos pueden ser
alguna de las causas de infección. También el drenaje de abscesos, empiemas y otros focos infectados. Acá tenemos en la imagen la cadena de la supervivencia en sepsis, donde nos indica en la hora, en el tiempo que tenemos que realizar todo todos los pasos para que la sepsis no se agrave, que son la detección, el control del foco séptico, la mejora de la bulimia en caso de que sea una sepsis cardíaca, la monitorización y ajustar las resistencias vasculares. Y después de realizar todo el proceso, una valoración en la UCI. Según la cronosidad, la sepsis, si no se controla la infección en las fases iniciales, se presentan las manifestaciones de la disfunción multiorgánica del aparato respiratorio, como ejemplo el síndrome de distrés respiratorio agudo o conocido con sus siglas SDRA. También en el aparato circulatorio serían la hipotensión y el shock. En el aparato urinario sería la insuficiencia renal aguda, que inicialmente sería prerrenal, los trastornos de hemostasia o también como ejemplo el SID y la trombocitopenia. También están los trastornos metabólicos como la acidosis láctica. Acá tenemos una de las infecciones más comunes que pueden causar la septicemia, que serían entre adultos, ¿no? Lo que conlleva lo que es la falla multiorgánica, que sería una infección pulmonar del 35%, una infección urinaria del 25%, una infección intestinal del 11% y una infección cutánea también del 11%. Seguimos con la incapacidad. Los pacientes que sobreviven a la sepsis experimentan síntomas o una incapacidad a largo plazo dependiendo del grado de sepsis al que llegó el paciente, ya sea leve, grave o súper grave. El paciente puede llegar a un empeoramiento de las condiciones crónicas de la salud. Como un ejemplo tenemos los problemas renales, que si el paciente tenía esta enfermedad de base, ocasiona después de una sepsis una insuficiencia renal, lo que significa que el paciente deberá de recibir diálisis de por vida. La sepsis también afecta al sistema inmunitario y hace que a las personas más vulnerables a futuras infecciones. Acá tenemos en la imagen que puse, dependiendo de los grados, en grado 1, grado 2 y grado 3, la falla de los órganos. Primeramente es nivel superficial, empieza afectando nivel respiratorio, nivel del sistema nervioso central, y en el grado 3 empieza lo que es la falla multiorgánica del sistema circulatorio, sistema cardíaco, sistema digestivo y urinario. Muerte. Ante la ausencia de un tratamiento eficaz y la aplicación de manera inmediata, se agravan las manifestaciones del shock o de la disfunción multiorgánica y obviamente prosigue lo que es la muerte. La septicemia es una afección médica grave por una respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario libera células que intentan combatir con algo o con una bacteria o virus que se encuentra en el cuerpo, pero al producirse una falla, esta empieza con la sepsis en todo el cuerpo y es
Eso quiere decir que el sistema inmunitario va a destruir, empieza a matar al cuerpo. La septicemia o sepsis es una afección médica, perdón, ese ya lo leí. Las personas que han tenido sepsis tienen mayor riesgo de presentar varias afecciones médicas y morir. Incluso esto se da varios años después de su recuperación de la sepsis. Eso quiere decir que no todas las personas que se recuperan de sepsis tienen una posibilidad de sobrevivir si es que no se cuidan. Acá tenemos a nivel mundial que unas 27 millones de personas desarrollan sepsis, las cuales al año sobreviven 19 millones. Los sobrevivientes enfrentan complicaciones de por vida, como les expliqué hace un instante, que en un ejemplo de una enfermedad de base, los riñones, dije, que conlleva lo que es una deficiencia renal. 8 millones de personas que mueren al año, y entre los neonatos y niños de 5 años a nivel mundial mueren entre 6 millones. Y en muerte materna, la sepsis es una de las causas más frecuentes donde puede morir ambos, ya sea el bebé o la madre. Todo esto si no se controla o si no se tiene un tratamiento adecuado. Todo el mundo puede desarrollar sepsis, ya que es una infección, y si no se cuida y es tratada adecuadamente por el personal de salud, puede llegar a ocasionar la muerte. Eso sería, Ligia. Muy bien, Nicole, me gustó también tu presentación. Soledad Armata, continuamos. Soledad. Listen un ratito, por favor. Ya compartamos. Karen, ¿usted tiene para compartir? Karen Zárate. Bien, voy a llamar, voy a revisar las personas que han defendido. Son las 5 personas que han subido su tarea, supongo, a la plataforma. Chicos, no se descuiden de sus tareas. Estamos con muchos problemas de que no hacen sus trabajos. Tienen la oportunidad hasta el primer parcial para trabajar. Después viene ya los semipresenciales y ahí van a estar con más conflicto porque les van a saturar. Y obviamente van a tener más trabajos. Aprovechen la virtualidad para hacer sus tareas. Ya, Sole, por favor, para que podamos... Sí, listen. Ya. Ya. No sé si se logra ver bien. Bueno, yo escogí la etiología del SIDA. En el diagnóstico, el VIH puede ser diagnosticado a través de pruebas de sangre o saliva. También se puede hacer pruebas de antígenos o anticuerpos. Estas pruebas suelen implicar la extracción de sangre de una vena. Los antígenos son sustancias del propio virus del VIH y suelen ser detectables o dar a positivo. En la sangre, a las pocas semanas de la exposición al VIH. En el pronóstico, el SIDA es una enfermedad mortal. Si no se aplica algún tratamiento, pues la muerte se produce generalmente por neumonías, enfermedades neurológicas o diferentes tipos de cáncer.
La terapia antirretroviral altamente activa ha conseguido incrementar con el tiempo la vida de las personas con VIH. Se puede prolongar y mejorar notablemente el pronóstico y la vida del enfermo. Cronosidad. La cronosidad son las infecciones oportunistas, demencias por el VIH, pérdida progresiva de las funciones motoras, el conocimiento y la conducta. La incapacidad, una vez instaurado el SIDA, se produce supresión completa y severa en el sistema inmune. Y en la muerte, pues el SIDA es la última fase de la infección por el VIH. La persona afectada de SIDA muere porque su organismo ya no es capaz de combatir otras enfermedades. Entre los adultos suelen tardar una media de 7 a 10 años en desarrollarse, a partir del momento en que la persona queda infectada inicialmente. Entre los niños de corta edad suele desarrollarse más rápidamente. El SIDA no tiene cura. Eso sería listo. Ya, Soledad, está bien. Entonces, chicos, esta primera transmisión se va a cortar en 4 minutos. Para que inicie la presentación del nuevo tema, lo voy a finalizar y vuelvan a ingresar al link, ¿ya? Por favor. Entonces, lo estoy finalizando y vuelvan a ingresar.